Bueno, a mí me toca hablar de trastornos del fósforo y magnesio. Yo soy el de David Pérez Quintero, residente de primer año de urgencias de el ISSSTE Regional Puebla. El magnesio, pues, es el cuerdo cation más abundante en el organismo. Este está involucrado en la mayoría de los procesos metabólicos y también contribuye a la síntesis de ADN y de proteínas. También está involucrado en bastantes como cosas más, como la regulación de la función mitocondrial, los procesos inflamatorios y la defensa inmunológica, entre algunas otras. Ah, También tiene a regular el estrés, el control de la actividad neuronal, la capacidad de excitación cardíaca y la transmisión neuromuscular. Entonces, un adulto normal posee entre 20 a 30 gramos de magnesio en depósito. De este, pues, por lo general, el 60% se encuentra dentro de los huesos, del 27 a 39% en el compartimiento intracelular y en el espacio extracelular solo se encuentra el 1%. La concentración normal de magnesio en el plasma es de 1.8 a 2.4 miligramos sobre decilitro, lo que equivale tal vez a 0.75 a 1 milimoles sobre litro. Y el 30% de este magnesio está unido a proteínas y el 70% es difusible, o sea, pues se filtra ahí en el riñón. ¿Va? Este es un pequeño esquemita, un pequeño cuadro donde pues nos, nos da de una manera más específica o más gráfica la distribución del magnesio, como habíamos visto, entre el espacio extracelular y el intracelular, pues hay 0.75 a 1 extracelularmente y intracelularmente pues 0.5. Por lo general, como ya habíamos dicho, el 30% está unido a proteínas y difusible o ultrafiltrable por manera renal, pues el 70% y pues ya. Bueno, en la dieta promedio se ingieren 360 miligramos de magnesio, lo que equivale a unos 15 milimoles de magnesio elemental. En el adulto, en los adultos, el requerimiento diario de magnesio elemental es de 0.15 a 0.20 milimoles sobre kilogramo. Dentro de las fuentes ricas en magnesio se incluyen los cereales, los granos, nueces, legumbres, chocolates, vegetales y algunas carnes y mariscos. Y pues habitualmente solo el 50% del magnesio de la dieta es absorbido. Entonces, en el tracto gastrointestinal, principalmente en el yeyuno proximal y el ilio alrededor. Y en el ilio, alrededor de 40 miligramos al día de magnesio. Y pues también son secretados en el intestino y de ellos solo 20 miligramos son reabsorbidos en el colon y en el recto. ¿Ok? Entonces, la absorción del magnesio pues se produce mediante dos procesos. El proceso es un proceso o un transporte activo y saturable que pues es el transporte o la principal transporte de magnesio. Este se realiza a través de un miembro, del miembro 6 de la melastatina, que pues es el principal receptor, que es el TRPM6, y un segundo mecanismo que es pasivo y se realiza a través de la ruta paracelular. Entonces, el 80% del magnesio en el plasma es filtrado por el glomérulo, del cual el 95% es reabsorbido por la nefrona. Y pues a diferencia de otros iones, la absorción tubular del magnesio ocurre sobre todo en el asa gruesa de Henle, ¿ok? Siendo esta de un 60 a un 70% de total del filtrado. El túbulo proximal más o menos absorbe un 15 a 25% del magnesio filtrado y por su parte el túbulo distal absorbe un 5 al 10% del magnesio filtrado, pero se considera este como el sitio final del control de la regulación del magnesio, ¿ok? En el asa gruesa de Henle, el magnesio es reabsorbido con el calcio de una manera, pues, por un transporte pasivo y pues forma uniones intercelulares estrechas y pues, bueno, por gradiente eléctrico generando la reabsorción de sodio a través de contrasportadores. El principal es el de sodio, potasio, cloro
y es el NKCC2. Y pues bueno, de manera rápida, pues como vemos aquí, la absorción se da en lo que es las partes del intestino, se da pues su mayor o la mayor cantidad de reserva en el cuerpo de magnesio es el hueso y pues básicamente 100 milimoles, 500 milimoles de lo que entra al día, pues se queda en el huesito y los demás 100 son los que se excretan. Y este es un pequeño, pues esquema para lo que estábamos hablando de la filtración y redistribución. Como vemos en el túbulo proximal, se absorbe un 25%, de 15 a 25%. Aquí en el asa gruesa de Henle es donde se lleva la mayor reabsorción, un 65%. Y pues en el túbulo distal es donde se da la menor cantidad de reabsorción y filtrado. Y por último, pues la eliminación, ¿no? Que es en el túbulo recolector. Un 5% más o menos es el que se excreta. Y pues si vamos a hablar de trastornos de magnesio, vamos a hablar de hipomagnesemia e hipermagnesemia. Por lo general se le conoce a hipomagnesemia a niveles séricos de magnesio menores a 1.7 miligramos sobre decilitro e hipermagnesemia a valores séricos mayores de 2.5 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Pues bueno, hipomagnesemia dentro de su etiología. Bueno, es de etiología multifactorial, pero principalmente es por cuatro razones, que es disminución en la ingesta, redistribución, pérdida gastrointestinal y pérdidas renales. ¿Ok? Este es un pequeño cuadro que marca cada una de ellas y te da una causa. Por ejemplo, en cuanto a la disminución de la ingesta, pues es ya muy raro que ocurra por disminución, ya que la mayoría de los alimentos contienen cantidades significativas de este elemento. Y pues el riñón es capaz de adaptarse y conservar magnesio de manera muy eficiente. La verdad, pues el riñoncito, al menos que se tenga alguna enfermedad como enfermedad renal crónica, pues va a ser muy bueno en reabsorción y ahí regulando la homeostasia del magnesio, ¿no? Y pues puede, pero pues disminución de la ingesta puede ocurrir en pacientes obviamente con desnutrición, pacientes alcohólicos, porque pues acordémonos que el alcohólico aquí en México pues se caracteriza, sí, su característica es que pues no come, entonces al no comer no hay una buena ingesta de magnesio y de algunos otros obviamente nutrientes y por ende los alcohólicos tienden a tener hipomagnesemia y también en pacientes que se les administra nutrición parenteral durante tiempos prolongados ellos tienden también a tener hipomagnesemia por disminución de la ingesta. En cuanto a redistribución, pues puede ser por una translocación de magnesio extracelular al intracelular, que es una causa pues, muy frecuente. Y pues esto puede ocurrir en un síndrome que se llama síndrome del hueso hambriento, ¿ok? En el cual el magnesio se deposita en el hueso, ya sabemos que ahí es la mayor reserva, pero pues igual no puede haber más de lo normal. Y este síndrome se produce en pacientes con hiperparatiroidismo después de haber sido sometidos a una paratiroidectomía, perdón, o en pacientes con hipertiroidismo después de una tiroidectomía, ¿ok? También puede producirse en pacientes con hiperinsulinemia durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética y en síndromes de realimentación o durante la administración intravenosa de dextrosa, ¿ok? Esto sería en cuanto a redistribución. Si nos vamos en cuanto a pérdidas gastrointestinales, pues alteraciones de la absorción del magnesio en el intestino puede ocurrir como consecuencia de diarrea. Recordemos que la diarrea va desgastando las vellosidades del intestino y por ello puede haber una deficiencia en cuanto a su reabsorción. Pues en reacciones quirúrgicas del intestino, obviamente con ileostomías o cosas que afecten parte del colon, el intestino delgado. Entonces, la hipomagnesemia con hipocalcemia secundaria, pues
pues es una, digamos que es una alteración autosómica recesiva y esta se caracteriza por hipomagnesemia grave asociado con hipocalcemia, ¿ok? Em, está relacionada con un defecto en la reabsorción de magnesio en el intestino y en el túbulo distal y pues por mutaciones en el gen TRPM6. ¿Se acuerdan que era el que ayudaba ahí como a la absorción? Pues miembro de la melastatina, era el que, entonces si hay ahí como una alteración, obviamente se va a ver afectada su absorción, ¿ok? En cuanto a pérdidas renales, pues que es otra de las cuatro principales causas, pues varias alteraciones tubulares hereditarias son responsables también de la pérdida urinaria de magnesio, como el síndrome de Gitelman, que es pues igual un trastorno autosómico recesivo, causados por mutaciones en el gen SCL12A3, que pues básicamente se expresa en el transportador sodio-cloro, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, pues varias de estas reabsorciones en el asa grosa de Henle activan pues con transportadores sodio, sodio cloro, sodio fósforo y todas esas que andan por ahí. Y pues se caracteriza por una hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalciuria asociados a alcalosis metabólica más que nada. ¿Ok? La hipomagnesemia se encuentra presente en mayoría de los pacientes con síndrome de Gitelman y en el pasado se asumía que estaba relacionado con el defecto de contrasportador. Pero pues bueno, esto ya puede ser pues ya muy rebuscado o porque pues no vamos a sospecharlo luego en esto tal vez en pacientes que nos lleguen con clínica de hipomagnesemia. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Entonces, igual variantes de síndrome de Bartter que, eh, pues bueno, está correlacionada igual con hipomagnesemia, y pues más, ¿no? Pero pues bueno, dentro de las cuatro grandes causas, pues acuérdense, siempre va a ser disminución de la ingesta, redistribución, pérdida gastrointestinal y pérdida renal. Dentro de estas, pues la más común es pérdida gastrointestinal, más que nada. Entonces, pues bueno. Bueno, como les había comentado, pues las manifestaciones clínicas específicas de la hipomagnesemia pues pueden ser un poco difíciles de apreciar, pues debido a que siempre viene acompañada la hipomagnesemia de hipocalcemia, hipopotasemia o hipocalemia, como le quieran llamar. Entonces, pues casi siempre vamos a sospechar primero afectaciones de estos dos, pues, de estos otros dos antes que yo creo que del magnesio, ¿no? Entonces, pero dentro de sus manifestaciones clínicas, como vemos en este cuadrito, pues son varias, pueden dividirse entre neuromusculares, cardíacos, metabólicos y esqueléticos, ¿va? Por mencionar algunos, pues debilidad general, hiperexcitabilidad neuromuscular con hiperreflexia, espasmo carpopopteal, convulsiones, temblores, en raras ocasiones tetania. Los hallazgos cardíacos también incluyen pues una prolongación del QT, depresión del ST, mmm, unas arritmias ventriculares, potenciación, no sé, potencia la toxicidad de la dioxina. Igual puede pues desarrollar también tal vez convulsiones, arritmias cardíacas. Entonces, pues sí, sí son varios ahí manifestaciones clínicas que nos puede dar, pero pues vaya, es difícil porque siempre viene asociado con hipocalcemia, hipocalemia, entonces a veces siempre nos vamos más por esos dos cationes que antes de pensar en, en el magnesio, ¿va? Pero pues obviamente pues como recomendación, siempre que veamos calcio bajo, potasio bajo, pues pedir magnesio para ver que no sea la principal causa o pues para ahorita veremos en cuanto a su diagnóstico y tratamiento cómo podemos ir haciéndole. Ok,
Pues en cuanto a su diagnóstico, como habíamos comentado, pues no es una determinación rutinaria que se haga el magnesio. Entonces, sí podría pedirse, pues sí, pedirse en pacientes que nosotros sabamos de riesgo, como ya lo habíamos mencionado, en pacientes alcohólicos, en pacientes con diuréticos, en pacientes que tengan diarrea crónica o que tengan problemas gastrointestinales o problemas así, ¿no? Que hayan sido operados de una reacción intestinal. Y pues obviamente podríamos sospechar en, en esto, ¿no? Y para saber si perdón, el magnesio se está perdiendo a nivel renal o a nivel gastrointestinal, pues podemos, pues guiarnos de esto que es la excreción fraccional de magnesio, ¿no? Pues la forma más simple de evaluar la deficiencia de magnesio es a través de la medición de la concentración plasmática. Tras valorar la concentración plasmática, se debe determinar la magnisuria y la fracción excretada de magnesio, ¿no? O sea, casi nunca, obviamente, nunca pedimos magnesio urinario. Es bien raro que alguien lo pida, pero pues nos puede ayudar bastante a saber dónde es la pérdida y tal vez guiarnos en algunas ciertas cosillas, ¿no? Como vemos, pues la fracción excretada de magnesio es igual al magnesio urinario por creatinina sérica sobre magnesio sérico por creatinina urinaria, y esto por 100, que nos va a dar un porcentaje, ¿no? Si este es mayor al 3%, pues es una pérdida renal, o si es en orina en 24 horas es mayor a 2 miliequivalentes, pues podemos guiarnos que algo está pasando en el riñón, ¿no? Algo, o algo no está haciendo que haya una buena filtración, una buena reabsorción. Entonces nos podemos guiar por problemas renales, como en la enfermedad renal crónica, lesión renal aguda, cosas así. Y pues obviamente pérdidas gastrointestinales, si es menor a 2.000 equivalentes o menor a 3%. Entonces, pues es una forma de diagnosticar, pues de dónde está ocurriendo esta pérdida del magnesio o qué. Y pues como tip, pues eso, ¿no? Si tenemos pacientes con datos o con que tengan un factor de riesgo como alcohólicos, que con diarrea, cosas así, pues pensar en pedir magnesio. En cuanto al tratamiento, pues la primera medida terapéutica es la prevención, ¿ok? Obviamente en pacientes susceptibles, con diarrea o nutrición parenteral, o que estén pues ahora sí que en tratamiento diurético, en mujeres embarazadas. Entonces, pues así se recomienda la ingesta diaria de 420 miligramos en hombres y 320 miligramos en mujeres, ¿ok? Pero pues igual nos podemos guiar en cuanto a la reposición, ¿no? Se puede manejar la administración de sales de magnesio, el sulfato de magnesio, pues igual se usa generalmente en la terapia parenteral, de 2.400 a 4.800 miligramos o 480, 960 miligramos de magnesio elemental al día. Y pues hay una gran variedad de sales de magnesio para administración oral que pues puede ser, pues sí hay bastantes sales de magnesio orales a menudo no se toleran bien, pero pues en dosis altas, ¿no? Todo puede ser, pues nos podemos guiar en cuanto a la tolerancia y pues qué tanto se tolera o no se tolera de forma oral o renal esto. Como vemos en este cuadro, pues una ámpula de sulfato de magnesio al 15% equivale a 12 mil equivalentes, ¿ok? De, de magnesio, unos 150 gramos, ¿ok? Pues la vía oral es la ruta de elección, la verdad preferiblemente con preparaciones de liberación prolongada, como el cloruro de magnesio, lactato de magnesio, cosas así. Obviamente se debe de monitorizar los valores de magnesio plasmático, buscando pues signos de toxicidad como liguria, depresión de la conciencia, reflexia. Ah, obviamente los pacientes con insuficiencia renal no les vamos a dar una dosis así, deben recibir el 50% de la dosis o la mitad si la creatinina sérica es mayor a 2, ¿ok? Y pues en caso de intoxicidad el antídoto es el cloruro de calcio o gluconato de calcio intravenoso, ¿va?
Muy bien. Entonces nos vamos a la hipermagnesemia. Seguimos con entonces hipermagnesemia. Pues la hipermagnesemia, pues es el magnesio plasmático elevado. Se observa casi siempre en pacientes con lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, o durante la administración de dosis farmacológicas de magnesio, ¿no? Si hablamos de bebés nacidos de madres que recibieron magnesio para la eclampsia o con el uso de laxantes orales o enemas rectales que contengan magnesio. También puede haber hipermagnesemia leve en pacientes con insuficiencia suprarrenal o acromegalia. ¿Ok? Em, entonces, bueno, este se divide en leve, moderado y grave. Ahí están los valores: leve de 2.44, moderado de 4.1 a 4.9 y grave mayor a 5. Ok, dentro de su etiología, pues igual va a ser multifactorial, como ya lo había mencionado, en pacientes que toman grandes cantidades de antiácidos o laxantes, que tienen enfermedad renal crónica, perdón, o enfermedad intestinal, inflamatoria, obstrucción, perforación, o en la administración, obviamente, de intravenosa de magnesio para las pacientes eclámpticas, preeclámpticas, más que nada. Pero pues igual, pues esas son una de las causas. Por aquí puse una tablita que nos da, pues, nos desglosa un poquito más las causas de hipermagnesemia, ¿no? Como ya lo había mencionado, la insuficiencia renal crónica o aguda, acromegalia, hipercalcemia o insuficiencia suprarrenal. También tratamiento que contengan magnesio, administración de dosis farmacológicas de magnesio. am, y pues bueno, esas son las causas de hipermagnesemia, que como tal es un trastorno muy poco frecuente. ¿Ok? Entonces, dentro de sus manifestaciones clínicas, los síntomas y signos resultan casi de los efectos del aumento de magnesio en el sistema nervioso central, bueno, en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular, ¿ok? Con el magnesio hasta 1.5 milimoles o 3.6 miligramos sobre decilitro, la hipermagnesemia es asintomática si estamos en esos niveles. Y, por ejemplo, generalmente los reflejos tendinosos profundos se pierden cuando el magnesio plasmático es superior a 3 milimoles, o sea, 7.2, perdón, miligramos sobre decilitro. Puede ocurrir parálisis respiratoria, hipotensión y pérdida del conocimiento a medida que los niveles plasmáticos de magnesio se acercan a 5 milimoles o 12, ¿no? Que ya sería una hipermagnesemia severa. Ah, puede haber ahí cambios electrocardiográficos. Y pues como les comentaba, a veces es difícil saber de, en qué sospechar, ¿no? Pero pues bueno, obviamente hay que acostumbrarnos a pedir tal vez estos marcadores como magnesio, que no es muy común, ¿ok? El tratamiento pues consiste en el cese o quitar la fuente o um, obviamente depende mucho de la función renal. Si la función renal es buena, pues solo se precisa la suspensión de la fuente de aporte. Si estamos reponiendo magnesio o cosas así, ¿no? El tratamiento, pues, eh, se puede dar infusiones venosas de sales de calcio que, que se cree que contrarresta el bloqueo de magnesio en los canales de calcio en la unión neuromuscular. Para el manejo de hipermagnesemia sintomática se puede administrar glucanato de calcio de 1 a 2 gramos en 10 a 20 mililitros de IV durante 5 a 10 minutos, ¿ok? Cada gramo de gluconato de calcio es aproximadamente 90 gramos de calcio elemental,
Entonces, pues se puede poner ya sea gluconato de calcio o cloruro de calcio infundido por vía central en de 2 a 5 minutos, ¿ok? Y más que nada, pues esa gran rasgo, la hipermagnesemia no es gran, no es la gran. No vamos a profundizar mucho en ella. Ahorita vamos a ver fósforo, ¿ok? Bueno, pues el fósforo juega un papel crucial en la estructura celular. Este ayuda a la señalización y el metabolismo. ¿Ok? Entonces se encuentra en el organismo tanto como fosfato mineral como fosfato orgánico en esteres fosfáticos. Bueno, entonces seguimos con el fósforo. El fosfato o fósforo juega un papel crucial en la estructura y el metabolismo celular. Dentro de la célula, la verdad, regula numerosos procesos enzimáticos y es un componente esencial de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Pues obviamente las membranas fosfolipídicas, ¿no? Entonces el 85% está en el hueso en forma de hidroxiapatita y menos del 1% está circulante en el suero. Entonces la concentración sérica de fósforo se mantiene dentro de un rango estrecho bajo varios reguladores hormonales como es el factor de crecimiento fibroblástico o FGF23, la hormona paratiroidea y el calcitriol. Sería bueno darle una revisada a estas hormonas cuando se tenga tiempo. La concentración normal del fósforo en el plasma es de un adulto, obviamente, como fosfato sérico, que es PEI, cuya concentración normal en plasma es de 3 a 4.5 miligramos sobre decilitro, o 0.75 a 1.45 milimoles sobre litro, ¿no? Obviamente estos valores se pueden modificar por varios parámetros como la edad, el momento de día o el momento del día en que se tome la medición de la concentración, la estación del año, la dieta, las hormonas. Entonces, la ingesta, por ejemplo, el deportista, la ingesta de carbohidratos, el aporte de soluciones con glucosa. eh, si hay ayuna, puede disminuir la fosfatemia e inducir la entrada de fósforo a la célula. Ok, entonces seguimos. Hipofosfatemia, ¿va? Bueno, hay que resaltar tal vez que el fosfato se encuentra ampliamente en productos lácteos, en carne, en huevos, en cereales. Y pues el hueso intercambia permanentemente fosfato con el medio que lo rodea. Y pues la entrada y salida de fosfato asciende aproximadamente a 100 milimoles diarios de fosfato de intercambio lento. Y pues nada, ¿no? Vamos a seguir revisando hipofosfatemia. Este igual se clasifica en leve, moderada o grave. Leve de 2.5 a 3, moderada de 1 a 2.5 y grave menor a 1 miligramo sobre decilitro. Ok, dentro de la hipofosfatemia, la verdad, las causas son bastantes. Hay causas de forma adquirida y causas, digamos que heredadas. Entonces, vamos a revisarlas, ¿ok? Entonces, dentro de las formas adquiridas puede ser por disminuida o mala absorción intestinal, deficiencia de vitamina D, mala absorción o alcoholismo crónico, como ya lo habíamos visto en el otro trastorno, aumento de las pérdidas, ya sea en excreción urinaria, hiperparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, pérdida de fosfato por tumor mesenquimatoso, expansión de volumen extracelular, administración de bicarbonato, sus precursores, tratamiento con corticosteroides y trasplante renal. Todo eso son formas adquiridas que pueden causar hipofosfatemia. ¿Okay? Dentro de las causas hereditarias, pues defectos de la reabsorción de fosfato en el túbulo renal,
de efectos primarios aislados como raquitismo, resistencia a la vitamina D, defecto dominante autosómicos o dominantes recesivos de ligados del cromosoma X, síndrome de Fanconi, primario idiopático, síndrome de Lewy o secundario asociado a otras enfermedades metabólicas, asociados con trastornos de transmisión genética, como anomalía del metabolismo o acción de la vitamina D, resistencia a las acciones del calcitriol, deficiencia de la 1-alfa hidroxilasa, acidosis tubulares distales, aumento de la producción endógena de transferencia intracelular, aumento de la vía específica de síntesis tisular y muchísimas cosas hereditarias. Entonces eso sí es un buen tema para que las vayan estudiando o las revisen. Y bueno, dentro de la clínica vamos a encontrar, pues depende mucho de la velocidad de aparición de la hipofosfatemia y de su gravedad o el déficit del fosfato corporal. Ok, en la práctica no es clínicamente evidente cuando el fosfato sérico es superior o la pérdida es mayor a 0.65 milimoles sobre litro o digamos que 2 miligramos sobre decilitro. Ok, ya sería una hipofosfatemia severa. Las manifestaciones incluyen, pues, puede haber cefalopatía metabólica, disfunción de glóbulos rojos y blancos, a veces hemólisis, bueno, obviamente hemólisis, trombocitopenia, puede ocurrir que la fuerza muscular esté disminuida, mm, contractibilidad miocárdica disminuida, puede venir acompañada de rhabdomiólisis, miocardiopatías ocasionales y pues lo que podríamos hacer es pues pedir valoración del fosfato, pues obviamente en el área de tal vez de cuidados intensivos, en pacientes que tengamos con rhabdomiólisis o cosas así, ¿no? Dentro para su diagnóstico igual pues aparte de medir la excreción obviamente sérica, pues vamos a hacer esta que es la excreción fraccional de fosfato, que es el fosfato urinario por creatinina sérica, fosfato sérico por creatinina urinaria por sí, ¿no? Y pues para el tratamiento. Pues sí, en general la deficiencia de fosfato no es una emergencia. En primer lugar debe definirse el mecanismo implicado para determinar el tratamiento más adecuado. Como vimos, hay formas adquiridas, hereditarias, entonces hay que identificar adecuadamente la causa de la hipofosfatemia para, pues, obviamente, el tratamiento, ¿no? Puede ser si se tolera la vía oral con productos lácteos o sales de fosfato. Siempre debe ser lo que primero se intente. Entonces, después de eso, en la deficiencia o sintomática grave, el fosfato también se puede infundir por vía intravenosa en dosis divididas durante 24 horas, ¿no? En pacientes en nutrición parenteral se debe administrar de 10 a 25 milimoles de fosfato de potasio por cada 100 kilocalorías, cuidando de evitar la hiperfosfatemia. ¿Ok? Entonces, por riesgo de inducir calcificaciones en partes blandas, acuérdense. Bueno, ahorita vamos a ver que es una de las causas de la hiperfosfatemia. La más común es eso, la calcificación en partes blandas. Y el dipiridamol puede reducir la excreción unidad de fosfato en pacientes con umbral de fosfato renal bajo. ¿Ok? Hay que recordar pues que si la hiperfosfatemia es severa, precisa aporte intravenoso. Entonces la dosis empírica eh, y lo importante es la administración con cautela, ¿va? Entonces se puede comenzar la administración en forma de fosfato monosódico o monopotásico a dosis de 2.5 a 5 milikilogramos de peso dependiendo de la severidad. También se administra diluido en 500 mililitros de suero hiposalino al 0,45% durante unas 6 horas y repitiendo si es necesario, ¿no? Se debe tener la infusión con el fósforo sérico, sea mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro, ¿va?
Y ya por último vamos a revisar hiperfosfatemia. Y la hiperfosfatemia pues se define como una concentración de fósforo sérico superior a 5 miligramos sobre decilitro en adultos y 6 miligramos sobre decilitro en niños. Ok. Entonces su etiología pues se puede clasificar en tres grupos: disminución de la excreción, como lo hemos estado manejando, aumento del aporte o distribución entre los espacios intra o extracelulares. Bueno, entonces, pues la causa más común del aumento de niveles séricos del fosfato es la reducción de la excreción urinaria provocado por la enfermedad renal aguda y crónica. ¿Ok? Y con menos frecuencia, pues la hiperfosfatemia es causada por aumento del suministro de fosfato exógeno o endógeno. ¿Ok? La lesión renal aguda es una, pues con reducción aguda de la tasa de filtrado glomerular, conduce directamente a un aumento de la concentración sérica de fosfato, a menudo paralelo con la creatinina sérica. ¿Ok? Y en la enfermedad renal crónica, pues la función renal disminuye lentamente durante la enfermedad renal crónica. Los niveles crecientes de hormonas fosfatúricas, o sea, hablamos de PTH, hormona paratiroidea, y la factor de crecimiento fibroblástico, que es el FG23, mantienen el equilibrio de fosfato hasta que se pierde aproximadamente el 75% de la función renal. ¿Ok? Entonces, una vez que la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de los 35 mililitros minuto, la masa inadecuada de las nefronas da como resultado un aumento constante del fosfato sérico. También pues la acidosis y la anemia, la presencia de hiperfosfatemia en pacientes con enfermedad renal crónica generalmente sugiere una enfermedad más avanzada. ¿Ok? Entonces, um, pues igual, la hiperfosfatemia pues tiene bastantes causas. Aquí traté de poner un cuadro que incluyera todas ellas, que revisarlo, pero por lo más común es lesión renal aguda y enfermedad renal aguda. ¿Ok? Obviamente también problemas de disfunción parotidia, acidosis respiratoria crónica, entonces todo eso, ¿no? Entonces el precio que el fosfato, bueno, el precio que se paga por la preservación del fosfato sérico en la enfermedad renal son altos niveles circulantes del factor de crecimiento fibroblástico, al igual que la hormona paratiroidea, que suprime potentemente el calcitriol, inhibiendo la absorción intestinal de fosfato, y a través de los cotransportadores NPT2B y pues aún así obviamente eh, hay más exceso de fosfato, pues. Ok. Pues la clínica. Mm, Pero la clínica es un poco... Pues la principal implicación clínica de la hiperfosfatemia profunda es el depósito de fosfato y calcio en los tejidos blandos, como ya lo habíamos mencionado antes, y en los tóbulos renales, ¿no? La hiperfosfatemia crónica puede contribuir a la calcificación cardiovascular, en particular en la enfermedad renal crónica. En casos muy extremos, la hiperfosfatemia puede inducir depósitos de fosfato de calcio en tejidos blandos que se pueden confundir con tumores, entonces, o la calcificación vascular extensa dentro de las arterias de la piel. ¿Ok? Entonces puede ser calcifilaxia o arteriolopatía urémica calcificada. La hiperfosfatemia igual también bloquea la conservación de la 25-hidroxivitamina D en el calcitriol, o sea, lo que provoca una hipocalcemia concomitante y estimula la hormona paratiroidea. Entonces, todo eso puede causar una hiperfosfatemia. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta foto vemos como en el hombro se ven estas
calcificaciones de, pues, depósitos de fosfato calcificados, como le quieran llamar ahí en el hombro, que se pueden confundir fácilmente con tumores. Obviamente, yo creo que si tocamos eso y sentimos ahí unas pequeñas protuberancias y vemos eso en la radiografía, vamos a sospechar primero de algún tumor que de hiperfosfatemia, yo creo. Y pues el tratamiento está dirigido a mejorar la excreción del fosfato mediante líquidos intravenosos o mediante terapia de reemplazo renal en pacientes con lesión renal aguda o lesión renal, pues sí, con lesión renal aguda. Bueno, ah, el diagnóstico, acuérdense, es fundamentalmente clínico. Una vez detectada, ah, pues obviamente hay que medir la función renal, ya que, acuérdense, la enfermedad renal aguda o crónica es la causa más frecuente. Si la función renal es normal, habría que determinar si existe alguna causa que impida su eliminación o si existe un aporte exógeno o alguna causa que pueda inducir la redistribución, ¿ok? Siempre acuérdense de eso. El tratamiento, pues, debe intentarse aumentar la eliminación de fosfato mediante la expansión de volumen o con hemodiálisis si hay una elevación severa o fracaso renal asociado, ¿ok? El tratamiento crónico habitual en pacientes con enfermedad crónica avanzada requiere tanto de una restricción del aporte de la dieta como el uso de ligantes de fósforo o quelantes de fosfato, ¿ok? Acuérdense, bueno, estos quelantes se ya sea de carbonato de calcio, acetato de calcio, hidróxido de aluminio, estos se unen al fósforo a nivel gastrointestinal, evitando su absorción. Por eso, pues, obviamente incrementan su desecho renal y, pues, renal, gastrointestinal, y por eso, pues, ya no contribuyen a que sea o se aumente la absorción de fósforo y por ende ayudando a disminuir la hiperfosfatemia. Ok, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias.